Esto es el Get Together con Naisalim y su Power Up Team por Blessing.fm. Eso es, así que ya llegó la próxima entrevista, ¿se están fijando? Así que llegamos a compartir y queremos darle un repasado, ¿verdad? Una repasadita, ¿verdad? Siempre traemos la escritura base de este segmento Hierro con Hierro. Y en esta ocasión queremos leer el Proverbio 27:17, pero en la versión BLPH. Y dice así: el hierro se aguza con hierro, la persona en contacto con su prójimo. Ahora, ministro y apóstol Lilian, voy a definir lo que es contacto, ¿verdad? Porque cuando aquí nos enseñan que cuando tenemos el concepto claro, entendemos mucho mejor y profundizamos un poquito más. Y contacto significa conexión entre dos partes de un circuito. Esta es definición, recuerde. También significa enlace. También significa relación o trato que se establece entre dos o más personas o entidades. Pero mira también lo que significa: impresión positiva. También establecer comunicación con alguien. Amen. Yes. Ahora quiero definir comunicación. Dale. Está bien, porque esas son palabras que como que resaltan de la definición. Y comunicación es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor. Y mira lo que significa comprensible rapidito: entender con claridad, resulta natural, o sea que no es ficticio, y justificado. Esa es la definición. Y recuerde que tiene fundamento. Si es justificado es porque tiene un fundamento, y eso es una definición. Amen. Yes. Pues quiero compartir la versión TLA. Dice: para afilar el hierro, la lima. Y las espaditas sonaron. Sí, al principio, pero las volvemos a sonar. Y dice: para está. ser mejor persona, el amigo. Y en nuestra primera hora estábamos hablando acerca de que Proverbios 12:25, Dios no te quiere con tristeza ni con la cabeza, ¿verdad?, cabizbajo ni soledad, sino que te quiere. Una palabra buena puede traer tu gozo. Amén. Y esto me ministraba mucho porque escuchen lo que dice esta versión de Proverbios 27:17 y habla precisamente, voy por aquí, acerca de que el hierro con hierro se afila y esa relación con el hombre, el semblante de la persona cambia. Y precisamente esto tiene que ver con el contacto, la relación que tengo con alguien, la comunión y la comunicación. Y usted, contacto, pero yo escuché la palabra conexión. Conexión, yo escuché conexión. También, sí, esa está en la definición de contacto. Que sí. Todo se conecta, mire, son seis. Contacto, conexión y comunicación. Así que mi gente hermosa, envío saluditos rapidito a todos los que están conectaditos. Gracias, familia. Usted sabe, comparta esta transmisión, Blessing.fm. Y en esta tarde tengo la bendición de poder entrevistar a la apóstol Lilian y a la pastora Sarielis. Y mire, Dios es tan bueno y toda la gloria es de Papito Dios. Pero literalmente, mire, esto es de generación en generación. La apóstol, la pastora y esta servidora que está aquí, ministro, literalmente. Y le damos gracias a Dios. Así que quiero comenzar. Pastora, bueno, voy a empezar con ella. Apóstol, siempre hacemos esta pregunta. ¿Usted cree que debemos ser afilados? Claro, porque nosotros somos, vamos a decir, una comunidad, somos, vamos a decir, la iglesia, somos una congregación, somos hermanos, somos familia, y entonces, y la Biblia dice claramente que nosotros levantemos al que está débil como tal. Un cuchillo que no esté amolado no funciona. Y entonces, y hay varios, vamos a decir, tú puedes afilar un cuchillo, pero a cierto punto. Después llega otra persona y le da el corte que necesita. Qué lindo. Porque cada parte tiene su posición, su función como tal. Y si nosotros no nos afilamos unos a los otros, no podemos crecer porque estamos para aprender uno de los otros. La Biblia habla bien claro que nosotros como iglesia tenemos que ayudarnos y hacer el bien y amarnos y soportarnos. Amén. Lo dice bien claro. Amen. Y entonces, y eso es parte de, porque somos un grupo que tenemos diferentes
atributos. Unas cosas son más fuertes que en otros y entonces podemos aprender. Y en este caminar, cuando Dios te posicionas en algo, uno aprende. Amén. Uno aprende como sea la función que Dios te dé, pastor, apóstol, lo que sea, uno va aprendiendo. Porque en el caminar Dios va incapacitando, tú sabes, capacitando a uno como tal. Amén. Amen. So- Amen. Pues hay una pregunta que ha estado en mi espíritu y pues nuestro padre espiritual nos la hizo. Y finalizando el aniversario número 16 de nuestra casa, él nos preguntaba, mírate dónde estás. Y hablando acerca de espiritualmente, dónde te encuentras, hasta dónde Dios te ha traído aquí ahora. ¿Qué hiciste? Medita. ¿Qué te trajo hasta aquí, hasta donde estoy? Y hablando con nuestro padre, lo único que vino a mi espíritu fue relación. Exacto. Y Dios nos enseñaba el domingo, porque esto era lo que el Señor me ministraba, Ujú. así. Mi relación con Dios, Exacto. vertical, Ujú. comunicación, conexión, ¿verdad? Contacto, Yes. conexión. Amén. Y horizontal, la comunicación. Así mismo el Señor me lo ministraba. Y pues yo quiero que ustedes compartan cómo fue ese momento de usted tener a la pastora Sarieli como su Amén. discípulo y qué se impartieron unas a otras, pero cómo fue ese momento de crear esa conexión, porque todo esto es primero con Dios, es con Dios el más importante, con quien debemos conectarnos, porque ese es el que nos va a decir, conéctate, comunícate. Exacto. Amen. ¿Cómo fue esa experiencia, pastora Sarieli? Yo primero. Sí, usted llega a Sí, Casa de sí, Restauración, sí, fue claro Palabra y que sí. Presencia. Y hoy me toca compartir, qué hermoso, y meditaba en esto, en la transición, ¿verdad? Cuando nosotros, mi esposo y yo, estábamos buscando un sitio, ¿verdad? Nos sentamos y Dios nos trae aquí. Quiere decir que ustedes iban a otra iglesia. Exactamente. Que no había esto que vamos a hablar ahora. No Relación, lo había. ok. ¿Y cómo fue ese proceso? El proceso es que nosotros nos quisimos reunir, ¿verdad? Para saber, porque esto hay que dar la oportunidad a ver si es que uno está correctamente, ¿verdad? Y dar la oportunidad a que alguien nos explique. Y no se constató esa reunión, se nos dieron unas instrucciones porque servíamos, ¿verdad? En el otro lugar donde estábamos, que hiciéramos las cosas como debe ser, con esa ética que se nos enseña, ¿verdad? Como hijos de Dios, y si servimos en otro lugar. Se hicimos una carta y todo. Y se entregó. Una vez llegamos aquí, nos sentamos con los obispos de Yolanda Pada, que hoy en día son nuestros padres espirituales, y ellos nos dieron la tarea y la encomienda de parte de Dios y nos presentaron a los apóstoles Luis y Lilian Ramírez. Y así llegamos y así comenzó esta transición, esta aventura y este crecimiento y desarrollo. ¿Y qué usted puede compartir? ¿Cómo fue ese proceso? Y quise enfatizar porque cuando uno llega a esta familia de la fe, Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia, al reino de Dios, se nos enseña esos principios, Amén. la paternidad, que tengas una persona que va caminando contigo en tu proceso, como usted decía. El cuchillo va a ser limado, ¿verdad? Por la lima, pero va a llegar otro momento en que otra persona que es un experto trabajando en cuchillo, ahí va a tomar, Dios va a permitir que tome tu vida para Exacto. cuidarte. Amén. Y ser ese cuchillo, ese ¿verdad? Ese filo Amén. único. ¿Cómo fue este proceso de, yache, esto es nuevo para mí? Porque uno lucha Yes. y ya yo lo hablé, así que le toca a ella. Pues mire, yo vengo de no rendir cuentas a nadie. Eso fue una de las cosas que Dios me enseñó aquí. Y digo rendir cuentas, ¿por qué? Porque a Dios le rendimos cuentas. O sea, Él nos observa. ¿Y qué es lo que Dios me enseñó a hacer aquí? Mira, tienes un hermano mayor en mi casa, naturalmente hablando, yo soy la mayor. O sea, yo tenía que darle rendir cuentas a mi papá, de donde quiera que estaba. Eso lo tenía escrito, pero mira, lo terminé compartiendo como quiera. Pero Dios me enseñó desde mi casa que tenía que rendir cuentas. Aunque yo desde joven, Dios me liberó de ser muchas cosas, de rebeldía y muchas Amén. cosas que en la juventud, a veces si uno no tiene a alguien que te dirija, pues uno puede fluir en estas cosas hasta que Dios nos traiga a un lugar correcto. Y cuando llego con el apóstol, que inclusive los otros días compartía mi esposo y nosotros en el cumpleaños del apóstol Luis, le pudimos expresar unas palabras y decir de ese primer momento que nos visitaron. Y esa fue la primera. Yo tenía un deseo grande. La realidad es que esta fui yo. Yo estaba cansado de lo que estaba viviendo antes y llegó un punto en que yo quería algo nuevo. Yo creo que por eso fue que cuando llegué aquí lo primero que Dios hizo fue
llegaste a un sitio diferente, las primeras palabras que salí del día que visité, ¿verdad? Y me siento como en casa. Amén. Y cuando me pusieron a la apóstol Lilian, ¿verdad? Porque las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, yo tenía alguien con quien hablar, porque a mí me gusta hablar. Y entonces Dios me liberó. Y yo sé que la apóstol Lilian, yo la llamaba a cada rato. Y llegó un momento en que, y tengo que decirle así como mujer, ella tuvo que pararse firme. Hay momentos que uno comienza y Dios te pasa la mano. Es como el pastor, cuando yo llegué, ustedes eran pastores. Y el pastor tiene un callado y una vara. Entonces hay momentos que si el pastor te va a sobar la patita, ¿verdad? Te va, pero hay momentos que hay que quebrarla. ¿Y quebrarla en qué aspecto? En que hay que corregir. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones como mujer, que una vez, yo recuerdo, no se me olvida, yo la llamé llorando, yo ni me recuerdo por qué fue, pero llamé llorando. Y el apóstol bien firme, no, para de llorar, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y empezó a ministrarme. ¿Y qué ocurrió en esa llamada? Yo dejé de llorar porque me di cuenta de que estaba fluyendo emocionalmente. Y esas son cosas que a veces, si yo no estoy dispuesta y disponible a que me transforme, a que se rompa algo en mí, y es el deseo de uno aprender. Y que yo no lo sé todo. Algo que yo recuerdo que siempre el apóstol me decía era, lo que tú no entiendas, ora. Habla con Dios. Y en muchas ocasiones yo la llamé, yo le pedí perdón. ¿Por qué? Porque en el proceso de crecer hay cosas que yo no entendía. Pero Dios me ha corregido. Escuche, Dios te corrige y te va a ministrar y te va a llevar al lugar correcto. Ella siempre me decía, si Dios te puso conmigo es porque yo soy tu hermana mayor, ¿verdad? Eso es algo que a mí siempre me gustó y pues porque yo soy hermana mayor. Y desde que yo recibí eso, Jesucristo es el hermano mayor, la apóstol le estaba imitando a Jesús conmigo y tenía una función. Yo le escribí aquí mismito, Dios le entregó ahí un tesoro y es algo que aquí en esta familia se enseña. Dios no te pone cualquier cosa, Dios te entrega y te otorga tesoro. Y así yo me sentía. Y sentía porque eso fue mi inicio, ¿verdad? Después yo entendí que tenía que ser dirigida y desarrollada en el espíritu. Pero aún en las llamadas, eso es estrategia de aquí, estrategia cita, que entonces compartió al principio del segmento, la visión y la misión de esta casa. Tenemos una manera de cuidar. Y esa llamada, yo siempre, y esto sí lo comparto y lo transmito. Antes de seguir, quiero leer rapidito Habacuc 2.2 y por eso es que quería compartirlo de comunicación. Y con claridad, en Habacuc 2.2, la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Eso fue lo que el apóstol Lilian hizo conmigo. Todo lo que se le fue impartido en las llamadas, en las visitas, porque recuerdo esa primera visita, cuando mi esposo se lo compartió al apóstol y yo recuerdo ese primer día, yo estaba bien contenta, era algo nuevo, nosotros, ¿verdad? No habíamos tenido esa experiencia. Y como yo le podía contar todo y lo que yo recibía, ay, yo no quiero llorar. Lo que yo recibía era estas palabras de afirmación y refuerzo espiritual. ¿Por qué? Porque yo quería crecer. Amén. Porque yo anhelaba esto. Y a veces uno no sabe lo que el corazón anhela hasta que uno se encuentra en el lugar y uno dice, esto es lo que yo quería hace tiempo y solo el Espíritu Santo conoce. Y aquí mejor que nadie. Yo entendí esa escritura que dice que se le otorgan talento. Yo estoy en el lugar a veces donde, ¿verdad? Muchos ministros y líderes hablando a grosso modo, que llegan personas a los lugares de reunión, porque la iglesia somos nosotros, y no saben cuidar. Y escucha, yo no estoy jamás menospreciando en los lugares que yo estuve antes, pero sí yo entendí que cuando llegué aquí, se me brindó y se me dio ese amor, ese cuidado, créame, y algo que yo admiro y lo escribí aquí, y lo reconozco y le doy gloria a Dios por ese agradecida, ese cuidado santo que tenían los apóstoles Lilian con las personas, no solamente yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Esto es con todos, pero hablando de mí, ese cuidado de que aún cosas que yo vivía en mi trabajo, lo que sea, que yo, apóstol, me está pasando esto, no, Dios le escogió, Dios la constituyó, usted olvídese lo que digan las personas, usted firme en lo que Dios le dice, y eran palabras, así mismito, de refuerzo espiritual, de afirmación, y de romper con miedo, con el que va a decir la gente, con el que yo quería compartir. El apóstol decía, y ahora hablando de lo que es la gracia de Dios, me dice, Dios nos da gracia para poder hablar, para aprender, y todo créame,
yo todo lo preguntaba. Yo, si había algo que corregir, el apóstol me corregía. Ella me enseñó, ¿tú quieres aprender a orar? Ven a las intercesiones. ¿Tú quieres aprender el servicio? Que ahora nuestra madre espiritual es la que me dice, todo lo que tú siembras en el ministerio, lo estás sembrando para tu ministerio. Y reciente Dios nos dijo que ministerios son los primeros, la casa, el matrimonio, los hijos, pero también el área, ¿verdad? De la iglesia, como, ¿verdad? Como servicio que le damos a Dios, donde Dios nos plantó. No sé si estoy abundando. Y apóstol, su testimonio como matrimonio y como familia cuando llegan a esta familia de CRFPP es lindo. Y yo pudiera decir que, como ella acaba de decir, Dios nos escoge para hacer su propósito y para afilar, porque dentro de su testimonio yo escucho niños, yo escucho jóvenes y escucho vidas. ¿Cómo fue eso, apóstol? Y le quiero preguntar a usted ahora. Dios me escoge a mí para lo que Él me ha dado, lo que me ha permitido vivir, yo poder compartirlo con otro y afilar a otro. Wow, ¿cómo puedo? ¿Por dónde empiezo? Como usted quiera. Dios, obviamente, pues yo vengo de una familia sacerdotal como tal, y obviamente sí tuve mi encuentro con Dios a mis 13 años. Dios me usó una persona para hablarme y me habló ciertas cosas y yo dije, bueno, yo voy a intentar esto porque de verdad. Pero pues yo le doy gracias a Dios que me cedí, me rendí delante de Él. Nosotros, obviamente, yo no quería, obviamente, casarme con una persona que fuera pastor. Yo no lo quería porque yo vi a mi papá hacer tantas cosas. Mi papá, apenas tenía tiempo para la familia. Él era el hombre orquesta. Y por encima de todas las cosas, yo no lo veía feliz. Y entonces dije, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero nada que ver. Yo solamente quería hacer una feligres. Nada más. No quiero hacer nada. Sentarme aquí. Señor, la relación que tengo contigo es muy linda, muy hermosa. Pero que pues, no quiero hacer más nada. Y yo, obviamente, mi papá se retira de ser pastor allá afuera y se viene a Puerto Rico. Yo no estaba preparada en ese momento para estar con ese otro pastor. Quizás porque por el idioma, él era de otro país y literalmente yo no lo entendía. Mi esposo, yo no entiendo a este hombre. Yo no lo entiendo. Y la verdad, yo no quisiera estar aquí porque tampoco yo no quiero que la iglesia, ya que tenemos tiempo y tenemos fundamento aquí, y que tú eres ministro, porque cuando nos casamos, ese día, el que nos casó, el obispo, dijo, Lilian se muda de una casa pastoral a otra. Y yo dije, de modo, lo que es para ti te persigue. Amén. Aunque tú no quieras. Y entonces, pero yo como quiera, como no quería estar ahí por mis propios pantalones, pues yo me vine tras mi papá. Y tuvimos un tiempo con él, pero cuando no es la voluntad de Dios, de alguna manera Dios te saca de ahí. Amen. Y ahí cuando salí vamos a decir, de cortar el cordón umbilical, y obviamente porque Dios me quería bendecir, Dios me quería que yo viera otras cosas, porque yo siempre decía, tiene que ver algo más para la mujer. Porque yo me niego a que la mujer ande abandonada, triste, y esto es una rutina todo el tiempo. Yo estaba cansada de la rutina, que si los martes esto, que si los jueves esto, que si los sábados, y estaba cansada y quería algo diferente, algo nuevo. Dios me lleva me retorno a Buffalo, Nueva York, solita, con mi esposo y mi hija. Y ahí fue mi proceso de aprendizaje, de muchas cosas que yo veía a la distancia que pude entender, porque Dios me puso unos pastores muy buenos en ese momento. Y pues me los quitaron, pero ni modo. Son las cosas que pasan en los concilios. Pero que después de eso, ¿sabes? Mi historia es bien larga, pero para resumir,
yo regreso a Puerto Rico porque ya cuando llega un momento que Dios te pone entre la espada y la pared, Ujú. y pasan cosas que uno no se imagina y fueron procesos difíciles, pero que me ayudaron a crecer y Amén. ser la que soy hoy. Amén. Y entonces, porque pues uno los utiliza para que eso no pase con otras personas. Amen. Y cuando obviamente mi esposo ya era ministro exaltador, y estábamos bien activos en Búfalo como tal, porque sí, pasaron ciertas cosas y Dios nos sacó de Búfalo, pero con nuestra cabeza en alto. Amén. Y entonces llegamos, vamos a decir, a Puerto Rico. Dios nos envió a una iglesia porque obviamente donde yo estaba, el ministerio de niños colapsó. No había ministerio de niños como tal, porque el pastor decidió, pues no, pues lo quito. Mi esposo me dijo, nosotros necesitamos llegar a una iglesia donde haya un ministerio de niños. Amén. Llegó a esta iglesia donde estaban comenzando fortalecer el ministerio de niños, y yo pensaba pues que yo iba a estar ahí nada más, no iban a hacer mucho, y a las como a las 2 semanas por ahí más o menos me dijeron, pues mira, yo quiero que tú te hagas cargo del grupo de adoración de los niños, que así o qué. Y yo, pues está bien, de modo. Estamos aquí para eso, para trabajar. Porque yo llegué a esa iglesia y Dios me sanó. Y tengo una pregunta. ¿Ahí conocí a mamá? ¿En el Ministerio de los No. Niños? No. Yo la veía de lejos, pero Ok. yo no sabía quién era Ajá. como tal. Ujú. Sabía que era la mamá de la chica que yo atendía, que se llamaba Ajá. Joan. Ajá. Y que su papá se llamaba José, el pastor José. Pero fuera de eso yo no tenía ninguna relación con ellos, ninguna. Ujú. Y entonces en ese lugar pues fue una experiencia tan hermosa, porque lo hacíamos con mucha pasión, y de verdad los nenes fueron marcados de una manera positiva. El domingo pasado me dio un flashback porque tuve un momento dado con los niños. Me dieron una oportunidad. Le digo, ay, Dios mío, después de 15 años y pico, gloria a Dios. I was waiting for this moment. Amén, qué lindo, Pues qué tuve un lindo. momento con ellos, y fue bien bonito. Fue bien bonito, y porque tú ministrarle a niños es algo hermoso. Amén. Tú los marcas y los Amén. marcas para siempre. Yes. Y más Amen. adelante viene otra entrevista del Yes. apóstol Lilian con la apóstol Joan también. Yes. Porque precisamente lo que usted está compartiendo, cómo ustedes la cuidaron a ella, conocían Yes. de sus papás. Y le voy a dar fast forward, llegan a esta casa, pero es como empezamos con esas 3 palabras. Ajá. Contacto, conexión y comunicación. Sí. Y como usted lo dijo, lo que Dios tiene para ti siempre te va a alcanzar, las Sí, bendiciones te no va a van a perseguir alcanzar. por encima que tú. Uno va, huya, se esconda, te vaya para Alaska, te va a perseguir. Amen. Y lo que tú cargas, eso siempre va a salir a flote. Y a pesar que nosotros estábamos atendiendo a niños como tal, pero literalmente pues era la iglesia como tal, una Ujú. iglesia como tal. Ujú. Yo la disfruté. Íbamos preparados todos los domingos. Estuvimos 7 años en esa misión como tal. 7 años con el ministerio de la alabanza. Ellos comenzaron cuando yo llegué, estaban doblando. Ujú. Yo le dije, no. Vamos Vamos a a cantar. conseguir las pistas. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a ir subiendo la escalera. Amén. Vamos a comenzar con Lindo. pistas. Y entonces sacábamos un día para ensayar. Ujú. Ellos llegaron a ministrar a los adultos también. Y de las pistas llegamos a tener nuestra propia banda. Amén. Algo pequeño, qué pero lindo, yes. se logró. Amén. Y ellos vieron que cuando uno tiene cierta visión en algo y Dios está en eso, Dios lo cumple. Amén. Y qué lindo que esos niños después acá fueron los sí. jóvenes. Ahora son viejos. Yo soy joven, ellos son viejos. Yo estoy comenzando a vivir. Amén. Amén. Y apóstol, yo sé que ya estamos ahí, pero cuando esta es mi experiencia, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por nuestra familia espiritual, nuestros Amén. padres espirituales y por ellas dos. Porque cuando yo llegué, ella también me cuidó y luego me cuidó
la pastora, y por la gracia de Dios, como hablábamos, la primera pregunta que comenzó todo. Amén. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué hizo que Dios me traera aquí? Porque no es uno, no es tu No. fuerza ni tu conocimiento, porque No. usted sabe que yo estaba en las mismas, apóstol. Yo decía, yo estoy bien en la iglesia, yo no quiero hacer nada. Y después, cuando uno se conecta con Dios tan poderoso, era como usted nos hablaba, yo te voy a limar un tiempo, pero después alguien te va a tomar y te va a hacer ese cuchillo único y te va a Amén. afilar únicamente. Y así mismo fue esto, yo compartía con papá también, cuando uno está ahí conectándose, ahí Dios dice, ok, chin, 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 chin. Ahora soy yo quien Vamos te a va a cambiar la cuidar. calle. Camina por acá. Ay, Y, ok, escuche, los cambios siempre provocan un poquito de susto. ¿Y qué nos ha hablado Dios? Que el asombro también nos asusta. amén, amén. Pero uno debe de cederse, y mientras escuchaba su testimonio, usted decía, yo no lo quería, pero se rindió. Escuché que usted dijo que se cedió, se rindió. Y esta es la clave, que usted puede aconsejarle a estas personas que nos escuchan por primera vez, Amen. si vas a otra iglesia, si no vas a otra iglesia, porque esto lo aprendí yo aquí. Ujú. Yo era fácil, yo no les rendía cuentas a nadie, por eso cuando llegué Dios tuvo, y ellas son testigos. Sí. Yo siempre, perdónenme, Unforgettable. Unforgettable. Yo quiero compartir esto rapidito, ministro. la primera vez que llegué, No. Yo digo el consejo reciente, ¿verdad? Y digo así, antes de la transición, ¿verdad? Que ya usted me cuida, que yo la cuide a usted. Pero uno de los consejos que me dio la apóstol Lilian, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, porque es así. Tú tienes que aprender a ser su amiga. Esas palabras nunca se me olvidaron. Aprende a ser su amiga y vas a ver cómo todo va a cambiar. Y así Yes. fue, así fue. Amen. Así fue. Y realmente eso era lo que yo necesitaba, porque por eso comparto, yo no sabía que era esto, el reino, la paternidad, la familia espiritual, que es más poderoso. Esto es del espíritu, esto es Amén. espiritual, por eso no permitas que nadie lo rompa, vamos, eso no se puede romper, no lo rompas tú. Amen. Y es tan fuerte el amor de Dios y la familia, porque Él es padre de toda familia. Amén. Y me río porque cuando yo llegué yo no quería ni dar el nombre ni nada, yo no quería ni hablar, y con Dile, una cara. Dígalo. Pastora María. La pastora María me decía, ministro, usted era bien serio, y yo, sí, di la palabra. Pero estamos hablando del gozo, como Amén. cuando tú aprendes a bajar, aquí decimos bajar la guardia, ¿verdad? Sí. Rompe las murallas que hayan en tu Amén. corazón, porque yo también venía de un lugar que me marcaron negativamente y no podía, no quería confiar, yo no quería hacer nada, yo solo quería estar en la iglesia, yo lo único que quería era cantar. Y tuve la oportunidad un ratito nada más. Mira cómo es Dios. Un ratito nada más. Por lo menos un ratito. Amén. Sí, señorita, doy gracias. Que dele gracias a Dios por eso. Amén. Porque amén. yo ni eso. La botón canta. Sí, ella tiene una voz hermosa. Y es eso mismo. Sí. Es como que a veces, ¿verdad? Y esto siempre se han compartido aún personas que se están desarrollando. Y si usted nos está escuchando y asiste a algún lugar, o a veces uno tiene un deseo, pero como Dios sabe más allá qué función cada cual y qué. Porque esto, Amén. cuando el apóstol empezó a hablar de los cuchillos y la forma, me acordé que en casa yo tengo un rack de muchos cuchillos y todos tienen diferentes formas. Y funciones, Y porque funciones, no todos es son para cortar. las Ajá. carnes, no todos son para esto, para lo Yes. otro. Y eso es lo que venía a mi espíritu, que cada cual tiene una función específica. Amén. Y si cada uno de nosotros hacemos esa función específica, entonces nosotros como iglesia crecemos, aumentamos y crecemos en amor. Y estamos sanos. Amén, amén, eso Amén. es así. Y verdad, le damos gloria a Dios por la vida de nuestros padres espirituales Amén. y nuestra familia. Y es como usted compartía, ese poco tiempo que nosotros pudimos estar bajo el cuidado de ustedes, vimos la entrega, la pasión, el amor. Y así mismo, pues yo me acuerdo una vez que yo también llorando la llamaba. Porque le compartí ayer a una persona, la gente no sabe. Mire, cuando Dios quiere hacer algo y quiere restaurar un matrimonio, Dios es el que manda, no mandaba ni Elvin ni Naisa, porque usted sabe qué, ninguno de los dos queríamos. Y él estaba siendo obediente a la instrucción que ellos le estaban dando, Amén. porque él llega de un background católico, esto es Ajá. nuevo para él. Y yo lo que estaba siendo obediente, yo decía, bueno, tú me dijiste que llamara, que le pidiera perdón, que visitara la iglesia, porque ya yo tenía mis planes para irme y me fui.
pero realmente era Dios hablándole a través de ellos, que lo cuidaban. Y yo le compartí ayer a esta persona, nadie sabe que no es que Dios tuvo que trabajar con las dos voluntades, porque Amén, cuando tú te amén. rindes a Cristo, las dos personas se entregan a Dios, Sí. porque literalmente quien pudo restaurar y sanar esto fue Dios. Ajá. Amén. Porque, believe me, ellas me han afilado. Sí, y una de las cosas es que uno puede aconsejar. Una de las cosas cuando uno trabaja con personas es que uno aprende a escuchar. Amén. Uno escucha, si tienen que llorar, uno lo deja llorando un ratito y pues después que está compuesto, pues uno comienza a ministrarle. Amén. Pero una de las cosas que mientras uno está escuchando, que cosa que yo he practicado es pedirle al Espíritu Santo que me dé las palabras, porque no es por hablar, Amén. no es por Ujú. hablar. Amen. Es si una persona está necesitada, pues que yo voy a decirle, pero como yo reconozco que yo no lo puedo hacer, Amén. que es el Espíritu, pues Amén. entonces en cada llamada yo siempre le pido a Dios, dame las palabras correctas y muchas veces uno termina hablándole cosas que ellos dicen, wow, de verdad no lo había visto de esa manera, o después me dicen, lo que usted me dijo pasó. Y Amen. entonces, porque uno utiliza todo lo que uno carga en esas llamadas que uno está haciendo o en ese momento que uno está ministrando a las personas, y es algo que de verdad es una bendición. Yo digo que esto es una aventura. Amén. Obviamente después que descubrí cómo es esto, que es muy diferente a lo que yo viví, Amen. de verdad esto me gusta ahora. Amén. Yo no, Yes. 2 o 3 años atrás, un poco tiempo atrás, pues no era mi pensar así, pero ahora cambió. Amén, amén, amén. Amen. So. Qué hermoso. Mis hermanas, quiero enviar saluditos por aquí. Es que Delaney está conectada, mi hermana. Bendecida. Bendecido. Qué bueno que están conectados. Esto es lo Amén. lindo. Cuando yo llegué a esta casa, esto fue lo que Dios me dio, familia espiritual. Y como ella decía, el consejo que ella le dio cuando la cuidaba, y ella me cuidaba, porque es así mismo. Ella la cuidaba a ella y Amén. ella me cuidaba a mí. Mm. Y era, sé su amiga. Y es como lo dice el proverbio, me parece que es 17:17, que en todo tiempo ama al amigo. Amén. Es el amén. amigo de Dios, es la familia de Dios, la Ujú. persona que Dios te pone, porque uno aprende a que hay unos límites, hay una deferencia, una honra, un Exacto. respeto. Amen. Y tú sabes que es mi comunicación con Dios, mi relación con Dios, y me comunico con la persona que Dios puso. Esa es la instrucción de esta Ujú. casa, Amen. para caminar en tu proceso, para escucharte. Y es como usted decía, que pues, como pastora, ok, llora, ya ok, está bien, pero hay veces en que hay que ponerte en tu sitio. Amén, Despierta, amén. wake up, ¿qué está Sí, sí. pasando? Amen. Y qué lindo tener ciertamente familia espiritual, así que yo le doy gracias a Dios por su vida. Amén. 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 Apóstol, ¿qué usted? Bueno, yo hablo por acá. Yo le compartí a papá que gracias a Dios por la familia espiritual, y cuando uno recibe de la persona que te cuida y te afila, en este caso ellos son los apóstoles Amen. y son los pastores asistentes, esa entrevista también viene pronto. Amén. Y ustedes, ¿verdad? Reciben de papá y mamá. Y yo le decía a papá, el ejemplo de mis hermanos, y esto recíbalo con mucha humildad y respeto, Amén. el Espíritu Santo me va a decir, si tu hermano lo puede hacer, era como un hermano el sábado del aniversario, que él decía, si yo Amen. puedo ser fiel, tú puedes ser fiel. Amén. Si yo he amén. podido permanecer y ser el testigo fiel por más de 20 años, tú Mm. lo puedes hacer. Eso me ministró Amén. tanto, porque el ejemplo que me da mi hermano, nadie aquí es perfecto, somos perfectos Exacto. en el espíritu, somos Amén. seres humanos, seguimos siendo afilados, Amén. todos, Amen. pero el amor, la entrega, el compromiso, así yo he aprendido este consejo también, que uno aprende de los otros, por cabeza ajena, no pase Amén, cantazo. amén. Así que, ¿qué usted ha recibido fuerte en su espíritu de papá y mamá? La paternidad. Amén. Yo pasé por un proceso bien fuerte que llegué a entrar en una crisis emocional. Era tan fuerte que cuando un momento dado yo llevé a mi hijo, él era bebé, a la cita, la doctora me notó que yo no estaba bien. Me dijo, yo te puedo conseguir ayuda. Pero como mis hijos eran lo único que yo tenía en ese momento, porque pues tenía quizá una ciudad entera que me podía conocer, pero no había ninguna llamada.
ni una visita. Usted me está diciendo que no había cuidado como esto que tenemos en casa. No, Ok. para nada. Y llegué a experimentar cosas bien fuertes. Y esa experiencia, obviamente, pues no fue agradable como tal, pero que cuando llegó un momento dado que después que me quitaron los pastores que tenía, pues nos dan una oportunidad, o no, sí, como yo lo digo, como una oportunidad, para escoger como mi esposo era ministro, pues nos dijeron, pues si queríamos mudarnos para, creo que era, ay Dios mío, un pueblito de Nueva York. Limarí la tenía bien pequeña, estaba en la escuela, estaba creo que en kindergarten, tenía 4 meses de luz mal. Y entonces yo pues pensaba, pues voy a estar más cerca de mis pastores como tal, pero todo un pueblito que yo desconozco como tal, estaba embarazada. A veces los concilios te dicen, pues te vamos a pagar tanto, te van a dar un sueldo, y a veces no es real. Y literalmente nosotros no dimos el viaje como quiera. No llegamos a pisar la iglesia, pero nuestra acción en solamente ir le ministró a las personas que Dios quería para esa iglesia. Qué lindo. Nos dijeron, no, ustedes han llegado hasta acá, tú estás embarazada, y de verdad nosotros no queríamos, pero Dios nos ministró. Y nosotros vamos a coger la iglesia. Y después de eso, pues estaba, vamos a decir, como esa atmósfera abierta. Yo me recuerdo que cuando yo era adolescente, a mi papá le robaron una iglesia. Y yo me recuerdo de la persona y todo, y me recuerdo la conversación porque estaba en la parte de atrás que mi papá estaba hablando con mi mamá, y llega esta persona y esa iglesia cae en nuestras manos. Y fue bien fuerte, porque no es que yo quería regresar a la iglesia, al concilio, porque ya el don lo había metido ya de nuevo, pero que yo digo, bueno, Señor, si yo me casé con un ministro, quizá está la oportunidad que yo tenga para ministrar a diferentes gente. Yo llegué con muchos sueños. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y fue bien fuerte porque el que estaba renunciando a la iglesia ya había planificado la destrucción de la iglesia. Y el golpe era más malo todavía, porque pues. Y entonces fueron 9 meses que de verdad lo entregamos todo. La iglesia tenía una deuda bien grande, pero bien grande. Y como pues siempre, vamos a dar una ofrendita, la ofrendita nunca llegó. Los feligreses tenían ya fecha de salida. Era tan religiosa. Yo no sabía que existía tal cosa, porque yo viví en una iglesia tradicional, legalista, pero esa iglesia, esos pastores, yo no sé qué tenían en su corazón, en su mente, porque cuando una feligre me dice, ay, pastora, era el culto de oración, como ellos dicen, pues yo fui en mi falda mahón y con tenis, porque no podía usar pantalones. Y él me dice, ay, pastora, yo puedo venir en tenis. Y dije, mira, mamá, te voy a decir una cosa. Tú vienes a orar y necesitas estar cómoda. Tú engánchate los tenis. No, es que el pastor anteriormente me hizo firmar un contrato que yo no, si iba a estar aquí como miembro, yo no podía usar tenis ni mucho menos maones. ¿Y qué? Wow. Yo pensaba que yo estaba exagerando hasta que yo me encontré con los benditos papeles esos. Y entonces, y literalmente, fue tan doloroso, porque pues, yo dije, bueno, Señor, son sueños que quizás, yo digo, bueno, a lo mejor a lo mejor era un sueño mío. A lo mejor me sembraron tanto esto en mi cabeza, que yo me lo creí, que a lo mejor esto no es lo que tú tienes para mí. Y literalmente, vamos a decir, fue bien difícil, que tuvimos, vamos a decir, hija Luis, mi esposo, mira,
olvídate, vamos a regresar donde está, donde la iglesia donde pues mi papá la fundó, que también fue un error. Un error porque pues los que estaban ahí pues obviamente son gente que ya conocen a uno, que hay confianza. Ajá. Familiaridad. Ay, Dios eso iba a mío. mencionar, Y que Dios entonces- lo habló el Y domingo. entonces, y literalmente en ese momento cuando nosotros hicimos la transición de, pues mira, vamos a quitar esto porque esto no va a funcionar, no vamos a gastar, no vamos a llevar, esta gente no nos va a llevar a la tumba, Ujú, porque así literalmente se sentía, porque llegaba un momento los domingos que nosotros no nos daba ganas de ir a la iglesia. Y entonces dije, no, vamos a hablar con el obispo, vamos a hacer algo, qué sé yo qué. Esta gente no quiere hacer nada. La gente, llegaban gente a la iglesia nueva que querían. Ellos lo visitaban y lo sacaban. Decían, ay, tú no puedes estar aquí, así que esto, lo otro. Y dije, no, así no se puede. ujú. El asunto es que cuando, a todo esto, lo que yo deseaba es que alguien me llamara y me preguntara, ¿cómo estás? Amén. Y que no tú estás averiguando, ay, ¿qué pasó? Que esto, lo otro, que sí o qué. Porque es que la gente algunas veces ponen un grado tan harto de uno y no sabe los procesos que uno tiene que pasar. Amen. Y entonces, y nada, en estos momentos, pues, yo lo que deseaba, vamos a decir, obviamente el pastorcito que me llevaron para Nueva York, pues, él no me llevaba tampoco porque estaba ocupado con sus cosas. Y entonces después a la larga, pues, ya al final y al cabo, cuando ya no había más remedio, me preguntaron, ay, ¿qué pasó? Y dije, ¿para qué quieren saber la hora? ¿Para qué? Y entonces, yo llegar a este lugar Amén. y recibir unos padres espirituales, Amén. Ujú. que cuando venga uno, tú sabes, quizá un poco triste o algo así, o venga uno sanito, enfermo, para la gente que no conoce ese lenguaje, dice, Ajá. hija, estás sana, estás Amén. sana en el nombre de Jesús. Amén. Ujú. O preguntan, ¿están bien? Ujú. Amen. ¿Todo está bien? O que te Amen. preguntan por tus padres, Amén. por tu familia, Yes. que están ahí todo el tiempo, que te empujan. Ah, no. Amen. Esto es otra cosa. Es el que no ha experimentado esto no sabe de lo que se está perdiendo. Amen. Porque es lo más hermoso que hay. Tener a alguien, vamos a decir, que esté ahí por ti, que vamos a decir, te va a quizás entregar algo, porque Dios te lo puso en el corazón de él, Amén. pero no te va a dejar sola. Amén. Va a estar Amén. ahí contigo todo el tiempo, te va a llevar de la mano. Y cuando uno sienta que no puede, te van a empujar un poquito y van a decir, hija, tú puedes hacerlo. Amen. Porque ya Dios abrió el camino para ti. Esto es Amén. hermoso. Amén. De verdad, yo no sé por qué critican tanto esto, porque de verdad la gente tan ciega completamente. Amen. Sí, ¿verdad? Yo sé que nos hemos extendido, pero my es God. que es como el verso que el Amén. miércoles pasado nuestro padre enseñaba. Tienen ojos, pero no ven. Yes. Tienen Sí. oídos, pero no quieren escuchar. Y Amén. todo lo que yo he escuchado en estos 44 minutos Amen. es amor, es cuidado, es reconocer primeramente que en quién yo debo de tener mi fe y mi relación de manera vertical, como se nos Amén, hablaba. amén, Esa amén. comunicación, esa conexión y ese contacto con Dios, y horizontal, la comunicación con la persona, que esa es la estrategia que Dios ha dado a esta casa. La Amen. persona que camina contigo, que te cuida. Y he escuchado abrir nuestro corazón, rendirnos, cedernos, recibir la corrección, porque cuando Amén. usted contaba su testimonio, que todo eso, mire cómo es Dios, es aprendizaje y se quedó allá. Sí, Se quedó allá. hay que dejarlo ya. Y cuando vienen acá, esto es lo maravilloso, el asombro, que Dios nos está hablando de esa Amén, gracia, que Él amén. nos devuelve mucho más abundantemente lo que tú pensabas que no. Yes. Dios te sorprende, y yo, Amén. eso a mí me derrumba y empiezo a llorar, empiezo una llorona, porque yo lo dije, esa es la gracia de Dios, el asombro de Dios, cuando tú puedes, así de tanto, así tan fuerte tú me amas, así es tu amor para mí. Amén. Y que lo pueda tener unos padres espirituales, porque hay algo que un abrazo de mamá o de papá, eso también te derrite. Yes. Porque no son ellos, es el amor de Dios Amén. El amor de para, Dios, sí. para la familia. Y qué lindo
tener familia espiritual. Amén. Así Esto está que... to be continue porque hay Ya. dos entrevistas. Amén, amén. Así que este es el final de este segmento, porque ya más adelante, ya ustedes escucharon, esto es To Be Continue. Así que este es su programa, o el segmento en este programa, el Get Together. Este es hierro con hierro, porque mejor son dos que uno, y le esperamos el próximo martes. Bendecidos. Bendecidos. Cada martes y jueves te espera Naisalin con el Get Together. El Get Together, martes y jueves, con un nuevo horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos aquí por Blessing.fm.